Chávez fue mi defensor cuando Nicolásito me acusó. Se ofreció, su bufete estuvo conmigo acompañándome, cosa que agradezco muchísimo. Y gracias por prestarnos el auditorio para estar hoy con ustedes. Gracias a todos los que han venido, a Israel, gracias, Rocío, gracias, Mixi, gracias, Antonio, gracias, Antonieta, gracias, Miguel Enrique, gracias. Gracias a todos por estar aquí hoy. La presentación de este informe es en un momento crucial para Venezuela. Yo hoy me siento un poco indignada y realmente quería comenzar no leyendo esto, sino conversando con ustedes sobre unas palabras que dijo un presidente latinoamericano ayer, que dijo que a Nicolás Maduro le habían hecho una narrativa construida contra Venezuela, donde se hablaba del autoritarismo y la antidemocracia. Es decir, un presidente latinoamericano lavándole la cara a una dictadura como la de Nicolás Maduro. Cosa que nos indignó a todos. Yo no sé qué más tiene que pasarle a Venezuela. No sé qué más nos tiene que pasar a los venezolanos para que el mundo entienda la clase de tiranía que tenemos. La clase de criminales que tenemos como estructura de mando. Porque eso es lo que son unos criminales, que no se miden. Y hoy en día parece que yo quisiera que pusiéramos esa lámina. Putin es un criminal, Ortega es un criminal, Díaz-Canel a veces dicen que es un dictador y otros dicen nada, pero Maduro es chévere. Maduro es chévere porque vamos a unas elecciones amañadas, apañadas, con un país secuestrado, con unos líderes políticos secuestrados. Muchos han estado presos, unos estuvieron en una embajada, hasta el día de hoy que son candidatos, ¿no? Y vamos a unas elecciones como sea, porque los venezolanos están secuestrados en Venezuela y no tienen otra alternativa. ¿Qué le pasa al mundo que no llama al dictador por su nombre? Y yo quería comentarles, no es solamente la Corte Penal Internacional la que tiene abierta una investigación, aunque está suspendida, pero pronto avanzará, contra el dictador Maduro. El máximo Tribunal Penal Internacional le ha abierto una investigación. Y no solamente eso, no es que no es solamente la Corte, es el alto comisionado anterior y el alto comisionado actual que han dicho que en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad. Es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y los informes que elaboró la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos que dijeron que en Venezuela se había cometido crímenes de lesa humanidad. Es el Grupo contra la Determinación de Hechos de Naciones Unidas que ha dicho que en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad. Es el grupo de expertos de la Organización de Estados Americanos que elaboraron un informe que dijeron que en Venezuela se había cometido crímenes de lesa humanidad. Ellos dijeron hace poco, le pidieron a la Corte hace poco avanzar, porque en Venezuela seguían cometiendo crímenes de lesa humanidad. Son los grupos de las relatorías de Naciones Unidas de detenciones arbitrarias y torturas, que dicen que en Venezuela se han cometido detenciones arbitrarias y torturas, y hoy en día tenemos a esos presos políticos todavía bajo tierra, aunque ellos hayan dicho que los liberen. Es el número de 8.900 víctimas, 630 familias y 2 organizaciones que le dijeron a la sala de víctimas de la Corte Penal Internacional por qué debía continuar la investigación, porque no ha habido justicia seria e imparcial. Entonces, debe ser que a Itamaraty no le llegan las noticias o no quiere escuchar lo que le sucede a los demás pueblos. Los derechos de los otros, ¿dónde están? ¿Dónde están aquellas víctimas? Más de 250 asesinatos en el contexto de las manifestaciones desde el año 2014. Más de 16.000 detenciones arbitrarias desde el año 2014. Son centenas las personas que han sido torturadas y que han sido víctimas de la violencia sexual en Venezuela. Sobre todo esos militares, a quien Maduro dice que apoya, pero son la mayor de las víctimas en violencia de género, son los uniformados masculinos.
¿Qué es lo que le pasa al mundo? ¿Qué más tenemos que decirle para que ellos entiendan lo que nos pasa? Yo tengo este informe que estoy presentando hoy, que se ve fácil, que se ve, no está escrito, está chévere, es interesante. No, aquí lo que hay es dolor. Aquí lo que hay son lágrimas de víctimas que nos contactan para contarnos lo que les ha pasado, porque quieren algún día tener justicia. Justicia. Eso es lo que quieren los venezolanos. Son noches y días de escritura para demostrarle a la Corte qué pasa y qué sigue sucediendo en Venezuela. Yo quería hacerle un pequeño comentario antes de ponerles un video de cuáles fueron las torturas que documentamos el año pasado. Yo tengo 23 años recogiendo documentos de tortura. Desde el año 2002 estoy yo denunciando las torturas en Venezuela. Y a medida que han pasado los años, ahora con Nicolás Maduro, me he quedado corta de lo que pasa, de las torturas que cada día me llegan, que son peores que las otras, por decir poco, o sea, peores que las otras. Este año nosotros documentamos torturas de extracción de piezas dentales con alicate, desprendimiento de uñas de las manos y de los pies, cortaduras en las plantas de los pies con navajas, descargas eléctricas mientras las víctimas permanecían acostadas o sentadas en esterillas u objetos metálicos a los cuales bañaban para después ponerle las descargas eléctricas, azotes con látigos, correas o cables de electricidad, ahogamiento en pozos naturales o en pipotes de almacenamiento, fracturas en el rostro con golpes, con armas o patadas para provocar heridas permanentes, los cuales no le curan y las personas quedan deformadas. Personas que fueron arrastradas desnudas por bosques, lanzados varias veces por precipicios llenos de arbustos cortantes, estando encapuchados y atados de pies y manos. Colgamiento por los brazos atados a la espalda para electrocutarlos, asfixiarlos, azotarlos y golpearlos con palos, varas o puños. Víctimas que fueron atadas de pies y manos a arbustos u objetos fijos por horas o días, recibiendo distintos tipos de torturas físicas y psicológicas. La simulación de ejecución o sometimiento a la ruleta rusa poniéndole las armas en la cabeza o en la boca. Víctimas que fueron amenazadas con cortarle los dedos de las manos o las piernas con sierra, el cual tenían prendido y se lo ponían cerca del oído. Víctimas que fueron orinadas por los funcionarios mientras eran torturados y golpeados en posiciones incómodas, y las distintas formas de violencia sexual, las que más afectan a las víctimas, sobre todo a los varones. Las víctimas de violencia sexual uniformadas, lo que quiere el régimen es quitarle el honor, que es lo que buscan. ¿Por qué el 70% de las víctimas de la violencia sexual son uniformados? Son militares, desde el más bajo cargo hasta generales. ¿Por qué? Porque es la forma en cómo el régimen quiere dominar al sector militar y mandarle un mensaje claro a la Fuerza Armada. Yo puedo desnudar, intentar violar o violar a un general o a un coronel. Eso es lo que a ustedes les puede pasar como Fuerza Armada si me desobedece. Ese es el mensaje. Yo quiero que ustedes vean este video que vamos a poner. Son víctimas que nos han dado su testimonio, cuyos testimonios están en la corte, y yo comparto con ustedes unos minutos de su testimonio. Fui detenido por el DGCIN, secuestrado. Duré aproximadamente 30 días sin que mi familia supiera de mí. Me trasladaron hacia Boleíta, Caracas. Ahí fui cruelmente torturado, aparte que pude ser testigo de otras torturas. Ahí se me practicaron corrientes en diferentes partes del cuerpo. Me ahogaron con agua, un todo de agua con agua sucia. Duré como 15 días esposado de manos hacia atrás con una carpeta en la cara. Aparte fui testigo como a una dama, una mujer, la desnudaron, le aplicaron descargas eléctricas en los senos, en sus partes íntimas, y le daban martillazos en los dedos. Eso también se me aplicó a mí. Éramos grabados por orden del coronel Franco Quintero,
Yo no sé si para ver si estábamos diciendo la verdad o si les gustaba disfrutar de lo que nos estaban haciendo. Eso nos lo hacían prácticamente en el cuarto oscuro. En el cuarto oscuro nos metían y ahí eran donde nos grababan cómo nos torturaban, cómo nos golpeaban, para ver si nosotros estábamos diciendo la verdad. Ahí normalmente que esos días pude constatar la presencia del mayor Branco Arteaga, que también era uno de los que torturó. Llevaron a un centro clandestino de tortura, el régimen que mantiene el régimen de Maduro, donde estuve 8 días. De los 8 días duré 6 días colgado de mis manos a una viga en el techo. Mis pies casi tocaban el piso, donde recibí las peores torturas psicológicas, físicas que pueda recibir un ser humano, junto a otras personas que se encontraban allí en la misma situación. Me sacaron las uñas en los pies a carne viva, me colocaron bolsas plásticas en la cabeza con insecticida, gas para el aire, para asfixiarme. De igual manera, producto de las torturas, me desprendieron una malla gástrica que poseo en mi estómago. Cuando fui torturado, en ese sitio había otra persona, que sabía que había otra persona por los gritos, los lamentos, la ansiedad de desesperación de las torturas. Me quemaron los pies con un cautín caliente, me mojaban con agua fría todo un día, toda una madrugada. Fueron tantas las torturas que recibí y que deseaba morir porque ya no la... Me golpearon con palos, con lo que se les ocurriera. Me tiraron sobre una barra de hielo que medía aproximadamente 2 metros de largo por 1 de ancho. Allí me tiraron, estuve cerca de un ataque de hipotermia. Traté de bajarme 2 o 3 veces, pero ellos tenían un dispositivo donde me arrojaban electricidad. Entonces, eso, como comprenderán, eso era desagradable. Llega un funcionario del ejército, uniforme del ejército, que no se me olvida el nombre, decía A. Rodríguez C. Así decía el nombre. Ellos me llamaron el mayor. No entiendo yo que era por su rango militar. Él pregunta, ¿le lograron sacar algo? ¿Logra hacer algo? Ellos dicen no. Él está recuerdo que usaron una palabra que llamó mi atención, embullado. Está embullado. Luego me dice, bueno, háganle manicure. El manicure era un estuche con diferentes agujas, de diferentes medidas. Bueno, eso era que no era más que sentarme, me amarraron, me pusieron una especie de tirro, cinta en las manos, y me empezaron a introducir esas agujas entre las uñas. Eso era lo que el mayor le llamaba el manicure. Bueno, eso fue desagradable porque a mí me destrozaron las uñas, sangré bastante, eso fue horrible. Me golpearon, como le dije, traté de bajarme de la barra esa de hielo, no podía, me tenían solo en boxer. Todo el tiempo estuve en un sótano. Ellos, me da vergüenza tener que contar esto, pero fue lo que sucedió. Ellos me desnudaron al ver que como que no conseguían nada y de tanto golpearme, optaron fue por violarme. Ellos, hay un instrumento que usaba la anterior Policía Metropolitana de Caracas. Ese instrumento lo mojaron con algo, lo amarraron con algo y me fue introducido por el recto. Me trasladaron a la Quinta, es la base del DGCIN, ubicada en el Trigal, Valencia, Estado Carabobo. Ahí fue torturado, fui guindado, fui desnudado, presencié cómo violaban a otros manifestantes a través de palos, los violaron, introducían palos para hacerlos hablar, para hacerlos incriminar a dirigentes de Voluntad Popular y dirigentes de Primera Justicia. No solo con eso, que fui guindado, fui torturado durante 3 días seguidos, estuve incomunicado con mis familiares, no tuve acceso a abogados, se me violaron mis derechos fundamentales, mis derechos humanos, el debido proceso. Sin medir palabras, me llevaron encapuchado a la ciudad de Caracas. Cuando percibí, pude tomar el descuido de los agentes del IGESIN, pude ver que estaba bajando, a
Boleita Norte. Me trasladaron a los sótanos, seguí torturando, con la figura de 2 agentes cubanos que se encontraban ahí. Nos quitaron las pertenencias a mí y a 2 compañeros más que nos capturaron en esos sótanos de Boleita. Recibí instrucciones directas de 2 agentes cubanos, que los pude percibir, los pude ver, eran civiles, por el tono de voz. Ellos se cargaban de hacerle los vaciados de llamadas a todos nosotros, y con órdenes directas del coronel Franco Quintero, el teniente navío Abel Angola y el teniente Méndez Aporte, fuimos torturados vilmente, yo y mis 2 compañeros. Fuimos guindados por más de 3 días, nos metieron corriente en nuestras partes íntimas, no nos dieron acceso a alimentos, nos hacían muchas descargas eléctricas en el cuerpo hasta el punto de desmayarnos, incluso no logramos controlar nuestros esfínteres. Sin embargo, así duramos en ese encierro, en la tumba del DGCIN, por durante 30 días. A ese número 30 fuimos presentados, mis 2 compañeros y mi persona, a los tribunales militares, el cuartel 1, de un infarto. A mí me ocasionaron un infarto en el miocardio, me dislocaron el hombro izquierdo, perdí la sensibilidad de los pies, tengo ruptura de los meniscos. Fueron días y noches de tortura. Sí. No es, recopilar todo esto no es fácil. Y para pasar ahora a la parte que me interesa, a explicarles hoy del manual, y recordarles solamente cuál de las torturas me ha causado más sentimiento, es escuchar a los torturados decir cómo les afecta la tortura de los otros, que es la que recuerdan recurrentemente después de estar libre, después de 5 años, 6 años. Ellos recuerdan los gritos de los demás cuando son torturados. Incluso una de las víctimas me dijo que él hubiera deseado cambiarse con la persona a la que estaban torturando, que era una mujer. Estaba desesperado por los gritos que ella estaba haciendo. Se llama la tortura de los otros. Nosotros este año conseguimos, el año pasado, octubre, el Manual de Operaciones Especiales del DGCIN. ¿Y por qué me he dedicado a hablarles del DGCIN esta vez? Porque el DGCIN es de Nicolás Maduro. Nicolás Maduro es el jefe del DGCIN. Y lo dice el Manual de Contrainteligencias del DGCIN, que determina el grado de responsabilidad que tiene dentro de ese organismo de inteligencia cada persona. Si vamos a... ya va, que estoy perdida en las láminas. Tenemos el nivel de aprobación 1. El nivel de aprobación 1 dice, ¿dónde está la...? Allá, es esta, ¿no? Dice, serán sometidos al nivel de aprobación del comandante en jefe de la Fuerza Armada, presidente de la República. Ojo, me gustaría que leyeran este. Cualquier medida de contrainteligencia militar que se ejecute sobre oficiales generales y almirantes, extranjeros con inmunidad diplomática, altos funcionarios del gobierno a nivel nacional, de la dirección del PSUV, partidos opositores, gobernadores, alcaldes, diputados de la Asamblea Nacional, así como los respectivos familiares y sus funcionarios de confianza de diferentes personas señaladas. Generales, coroneles, partidos de oposición, gobernadores, alcaldes, familia y personal de confianza. Imagínense la siguiente lámina, por favor. Estos rostros de civiles, Maduro ha sido él personalmente el que ha aprobado su persecución, sus actos intimidatorios, su forjamiento de expedientes, sus procesos falsos, así como la aprobación e inducción de órdenes de detención, torturas, violencia sexual contra sus adversarios políticos. Ellos tienen ese rango de responsabilidad 1 que dice el Manual de Operaciones Especiales del DGCIN que le corresponde a Nicolás Maduro, comandante en jefe y jefe del DGCIN, porque el DGCIN está junto a la Presidencia de la República y depende solo del Ministerio de la Defensa
administrativamente para pagar los sueldos, pero quien manda es Nicolás Maduro. Luego, el nivel de aprobación, los rostros de los militares. Estos son los rostros de los militares cuyo Nicolás Maduro ha perseguido personalmente, algunos, no los tengo todos, incluyendo al general Baduel, a que el presidente y la estructura de mando asesinó lentamente hasta morir, por falta de asistencia médica. Esos son algunos de los rostros que Nicolás Maduro ha encarcelado personalmente. El nivel de aprobación 2 le corresponde al director del DGCIN, Iván Hernández Dala, que además es el que dirige la Casa Militar de Maduro. Hernández Dala le responde directamente a Maduro y le corresponde que todos los actos del CIN que se ejecuten contra coroneles, capitanes de navío, directores de la oposición de niveles regionales y municipales, así como sus familiares y funcionarios de ellos. Es decir, amplía la gama de la persecución. Pero yo quiero que vean el nivel 3, el siguiente. Toda medida contramilitar que se ejecute contra el grado de teniente coronel o su equivalente, miembros de la oposición no incluida ni en el 2 ni en el 1, en los niveles anteriores, así como los respectivos familiares, funcionarios de confianza. La detención de personal civil y militar hasta el grado de capitán o su equivalente, previa consulta del DGCIN. Toda Venezuela. El resto de Venezuela. Es decir, toda Venezuela está incluida en esos grados de responsabilidad en donde Nicolás Maduro es el jefe de la represión sistemática. Escrito en un manual de operaciones especiales, que una vez hablando con una persona muy amiga mía me dijo, es que no puedo creer lo que lo hayan escrito. Es que sí lo escribieron, porque ellos se sienten así, seguros. Hasta para eso se sienten seguros. Yo quiero recordar que el año pasado dije que por lo menos una vez al mes se reunían en el DGCIN, en las oficinas de Iván Hernández Dala, el ministro de la Defensa, el ministro de Justicia, el director del SEBIN, CICPC, FAES, PNB, Fiscalía General de la República y el presidente del Tribunal Supremo de Justicia para planificar el control social, el malestar social e institucional. Todos ellos se reunían a escasos 8 pisos de los presos políticos a los que estaban torturando en los sótanos del DGCIN. Un exfuncionario del DGCIN el año pasado, recién salido, me llamó para decirme que no solamente era eso, que yo tenía que decir que los demás niveles de aprobación, todos los niveles de aprobación, todos los funcionarios del DGCIN le notifican a Maduro a quién van a detener y a quién están investigando. Nicolás Maduro sabe absolutamente todo lo que pasa a nivel de represión en Venezuela, todo. Más adelante, el manual de operaciones especiales nos habla de quiénes son los enemigos de la revolución, donde por supuesto persiste el factor ideológico. Siempre hablan de los enemigos de la revolución, los enemigos de la patria, así los tienen, ¿no? Y ahí está, todo el mundo es sospechoso. Según el manual, tiene totalmente penetradas las instituciones públicas, empresas del Estado, gobernaciones y alcaldías y la Fuerza Armada Nacional. No existe ningún organismo o institución pública que no tenga personal de inteligencia realizando control para identificar a personas contrarrevolucionarias, espionaje o malestar que conlleve acciones contra el régimen. Para ello realizan constante reclutamiento de civiles y militares dentro de la Fuerza Armada, dentro y fuera del DGCIN, que según el caso son usados para realizar este tipo de actividad. El manual también indica cómo reclutan a civiles y militares basándose en la ideología. Unos basándose en la ideología. ¿Quiénes son afectos a mí? ¿Quiénes quieren a trabajar para mí, para el DGCIN? Otros le pagan, a otros le pagan. Y los que son reclutados por coacción o bajo amenaza. Es decir, aquellos que han sido en algún momento agarrados en situaciones contrarrevolucionarias y por coacción le dicen, tú no vas preso, pero tú haces esto por mí. ¿Cuántos no habrán en este momento en Venezuela en esa situación de la oposición? Otro de los puntos interesantes son las formas de reclutamiento. Directa, gradual, la abierta y la de bandera ajena. Y yo quiero que le presten atención a esta. Dice,
cualquier funcionario del DGCIN puede actuar enmascaradamente con la pertenencia a otro órgano de seguridad o inteligencia, institución civil o militar, no operativa o miembro de los servicios especiales u organizaciones. Cualquier funcionario del DGCIN se puede disfrazar hasta de personal extranjero para capturar a una persona civil o militar para que trabaje para ellos. La posibilidad de que un OSIN o funcionario a la sombra reclute candidatos sin que estos tengan la menor idea de con quién están colaborando, que es el régimen venezolano, se multiplica en números inimaginables. Nos preguntamos hoy cuántos venezolanos hoy en día están dentro de esta cadena de reclutamiento, con o sin conocimiento de ellos. La lámina de la cadena de mando. Cualquier persona puede ser sospechosa y considerada peligrosa para los intereses de la revolución, según el manual. Cualquier persona va presa por sospecha sin que exista una prueba verdadera de que haya cometido algún delito. Reprodujimos en el informe también la actividad enemiga, donde no queda ninguna actividad que hace la sociedad civil que no sea considerada sospechosa. Yo los animo a leer esas actividades. Otro de los puntos que quiero resaltar es el que está incluido en el informe, como que se llama desinformación operativa, y los métodos que ejecuta el régimen y aplica diariamente, que puede considerarse como el más cercano a causar desesperanza, desorientación, generación de odio y resentimiento y discriminación contra la población. La manipulación del subconsciente de las personas a través de la manipulación de la información es un bombardeo diario que los venezolanos reciben en su mayoría sin darse cuenta, pero que afecta a su ánimo y a sus esperanzas y modo de vida. Por eso es que esa continua guerra que tiene el régimen contra los venezolanos, utilizando todos los medios, porque son dueños de casi todos los medios de comunicación, es lo que hace que miles de venezolanos sigan saliendo del país. La lista de los presos políticos aumentó con las detenciones de sindicalistas el año pasado, militantes de partidos políticos, periodistas, militares y civiles, ciudadanos estadounidenses detenidos en frontera, activistas, médicos y empleados del sector salud, algunos detenidos y posteriormente liberados con medidas sustitutivas de libertad, pero ya están intimidados. La represión sistemática continuó. Periodistas y medios de comunicación continúan siendo perseguidos. Medios de comunicación venezolanos temen reproducir artículos de investigación de la prensa internacional y muchos portales noticiosos no pueden ser vistos en Venezuela. 79 emisoras de radio fueron cerradas en el año 2022. 79 emisoras de radio. La mayor cantidad de emisoras de radio cerradas desde que llegó Hugo Chávez al poder. ¿Quién habla de esto? ¿Quién habla de la libertad de expresión? ¿Quién dice lo que está sucediendo en Venezuela en la realidad? Porque a mí me parece un escándalo que en Europa, no sé, que tanto se habla de los derechos humanos, de todo lo demás, no se habla de lo que sucede en Venezuela, de la realidad nuestra, de los venezolanos. Pero sí, Maduro es simpático. Y recibimos a la embajadora plenipotenciaria de Venezuela aquí en España. ¿En qué momento dejó de ser Maduro criminal? ¿En qué momento dejó de cometerse crímenes de lesa humanidad en Venezuela? Si aún hoy siguen sucediendo. Hoy tenemos 250 presos políticos enterrados en las cárceles venezolanas, que son torturados diariamente, con tortura psicológica, con torturas blancas. ¿Quién habla por ellos? Tenemos presas políticas españolas. ¿Quién habla por ellas? Por ejemplo, ¿no? No, pero Lula dice que todo en Venezuela ha sido una narrativa antidemocrática. Cuando este manual que reproducimos aquí dice quién es el jefe de la banda, y el jefe de la banda es Nicolás Maduro. ¿Hasta cuándo lo vamos a blanquear? ¿Hasta cuándo la comunidad internacional va a permitir que se blanquee una dictadura como la venezolana? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia con el resto de las dictaduras? Voy a dejarle la palabra a mis dos invitados porque todavía me falta, pero quiero que ellos también hablen y estén con nosotros. Gracias. González, tanto admiro, a quien tanto quiero, a quien tanto agradezco que siga en primera línea de combate, querida Tamara, luchando. Permitidme que recuerde
tres ideas. Una es la del concepto del Estado de Derecho. ¿Qué es el Estado de Derecho? Si uno le pregunta a un estudiante de Derecho o a un abogado o a un juez, no sé si siempre van a tener claro todos en los países donde hay Estado de Derecho qué es el Estado de Derecho. Es una fórmula maestra, decía el otro día el juez Stephen Breyer, juez retirado del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, es un experimento que como máximo tienen algunos países 250 años, van a cumplir 250 años, que en los 8.000 años de historia social y política de la humanidad es muy poco, donde el ejercicio del poder está limitado por la Constitución y esa Constitución debe ser antropocéntrica, debe tener al ser humano y su dignidad en el centro. Realmente un Estado de Derecho, toda la acción del poder público, por supuesto también el poder privado, tiene el límite último infranqueable de la dignidad de la persona, de los derechos de cada persona, de toda persona, no solamente de los poderosos o de los influyentes. Esta idea la quiero conectar con lo que me dijo mi hija Aranchita hace 5 años. Un día me dijo, papá, quiero estudiar Derecho. Es mi hija mayor, ahora se está graduando, acaba de terminar y la semana que viene tiene la fiesta de graduación. Ya ha pasado por las aulas y ya tiene su primer contrato y va a empezar a ejercer la abogacía. Y yo le dije, Aranchita, ¿por qué quieres estudiar Derecho? ¿Qué te ha llevado ahí? Y me miró como sorprendida y me dijo, papá, creo en la justicia. Me lo dijo como diciendo, pero ¿cómo me lo preguntas? O sea, si estudio Derecho es porque creo en la justicia, ¿no? Y a mí aquello me hizo reconectar y me hizo preguntarme si yo seguía creyendo en la justicia, si yo en ese momento, además de ayudar a compañías, a personas, a empresas, a instituciones, pues seguía conectado con el propósito último de todo jurista, ¿no? Y esto que ha hecho hoy Tamara y que has hecho tú, David, y que estáis haciendo muchos otros, a mí me sigue preguntando y me sigue apelando a que hay una tarea pendiente. Cuando has puesto esas fotos que has puesto antes de líderes políticos, yo estaba pensando, no es que algunos estáis aquí, como Antonio Ledezma o como la familia López. Claro, Antonieta no sale en ese vídeo, en esas fotos, pero ella también fue torturada cuando iba periódicamente a visitar una prisión militar a su hijo Leopoldo, ¿no? Y cualquier venezolano que está aquí, todos ellos, no solamente los Ledezma o los Otero, que lo han perdido todo, es uno de los casos que está en la Corte Penal Internacional que dirige con mucho éxito Juan Carlos Gutiérrez. Además de esos miles de casos, hay 2 instituciones, personas jurídicas, una es el Nacional y la otra es Voluntad Popular, que están ahora mismo sujetas a una investigación en la Corte Penal Internacional. En todo ese entorno, decía también que todos los venezolanos que estáis aquí sabéis de lo que hablo. Perfectamente. Yo recuerdo cuando le preguntaba a un venezolano por Podemos, a un español que no le gusta Podemos, tú le preguntabas por Podemos hace 5 años y decía, esto es muy peligroso, esto es malo, esto no nos conviene. Pero a un venezolano no te decía esa respuesta, sencillamente se le erizaba la piel. Decía, yo no quiero que esto vuelva aquí a este lugar, he venido a refugiarme en un Estado de Derecho. Y esa reacción física yo la notaba en el aeropuerto de Caracas, la notaba en el aeropuerto de Barajas, la notaba en cualquier lugar, ¿no? Desgraciadamente eso no ha cambiado. En ese informe que presenta hoy Tamara, se describe en resumen ejecutivo una situación increíble. Y dice que mientras en Caracas se puede observar algo parecido a una cierta burbuja, con restaurantes de lujo, grandes coches, nuevos concesionarios, etcétera, el resto del país está sumido en el caos y el Estado no está presente. Y las fuerzas paramilitares y el uso de la fuerza ha tomado el control de las vidas de la mayoría de los venezolanos. Ella decía que lo ponían por escrito todo. ¿Y sabes por qué lo ponían por escrito? Porque es el Estado el que está haciendo eso. No es una banda no es una mafia. Es un Estado que se comporta conforme a los criterios que son opuestos al Estado de Derecho, porque el centro no es la dignidad de cada persona. Al contrario, las personas deben ser apartadas, perseguidas, sustituidas, eliminadas, dañadas, para poder mantener el uso de la fuerza. Es la gran idea, la vieja idea de elegir entre el gobierno de las leyes o el gobierno de la fuerza. Es un ejemplo claro, desgraciado, venezolano, para que el mundo abra los ojos. En ese entorno llama muchísimo la atención esta operación de blanqueamiento internacional del régimen. Y es muy difícil explicarle a un joven esto. Un adulto lo entiende, ¿no? Los intereses geopolíticos, la guerra, Ucrania, no podemos dejar que Venezuela se la queden los rusos y los iraníes, que ya la tienen medio tomada, no podemos permitir esto. Esto se entiende. Pero es muy difícil explicarse a una persona joven que siga teniendo ese ideal, que siga teniendo un corazón, que siga teniendo algo de dignidad, ¿no? O mucha dignidad. Es decir, ¿no? ¿Cómo voy a optar yo
entre un régimen que está persiguiendo a las personas de esta manera, que las está tutando hoy, no es algo que dejaron de hacer para poder homologarse. Pues eso realmente está pasando, pero está pasando no en Estados Unidos, está pasando en todo el mundo libre, en Europa, en nuestro país. Pero no solamente en nuestro país, en Francia, en Alemania, en Inglaterra, en todos lados estamos en una operación. Ayer vimos la reunión con Lula, estamos en una operación donde necesitamos que Maduro, que tiene el poder, esté de nuestro lado. Y no lo estamos haciendo condicionándolo a un verdadero cambio de régimen, que eso podría ser una política, digamos, inteligente y presentable. Quiero terminar dando las gracias a las dos personas que están hoy aquí, a Tamara. Tamara está haciendo algo. Cuando yo acompañé a Leopoldo y a su madre y a su padre, primero conocí a Leopoldo padre, luego conocí a Antonieta, los encontré dos grandes héroes, y ella me explicó algo que habían aprendido de los abogados de Nelson Mandela. Aprendieron dos cosas. Dijeron, a tu hijo solo lo van a sacar de la cárcel la familia. Y segundo, denuncia todo. Cualquier cosa que te hagan, cualquier infracción de las reglas del juego, cualquier atropello pequeño, mediano, grande, lo denuncias. Y así lo hicieron. Pero ¿qué pasa con la gente que no tiene esa capacidad? ¿Qué pasa con los que no son Antonieta Mendoza? Pues tienen abogadas, como Tamara Sujú, que está alzando la voz por ellos, que está denunciando esto que está pasando. Y alguien lo tiene que denunciar. Por tanto, qué bien lo que estás haciendo. Yo estoy impresionado con cómo la gente reconoce la verdad en tu caso, y te siguen en Twitter, te siguen y te agradecen realmente lo que estás haciendo, porque eso no es fácil, porque claro, enfrente tienes tú un Estado, no tienes un adversario, tienes todo un país que te persigue y que no te da la bienvenida y que te recrimina lo que haces, ¿no? Y eso es muy peligroso. El otro día me decías que estuviste aquí en una presentación de un gran intelectual opositor y estabas realmente indignada, porque ahí en el público había una persona que era parte del régimen. Entonces yo te vi reaccionar y digo, joder, aquí en España si ves un adversario político, ideológico y tal, pues en fin, estás combatiendo las ideas, pero normalmente te conectas con las personas. Pero esto, como es una guerra entre el bien y el mal, entre el derecho y la injusticia, entre la dignidad y la tortura, pues entiendo tu reacción, porque es la misma reacción que habría tenido un hombre libre alemán frente a un jerarca nazi, en el fondo, ¿no? Hubiera dicho, oye, esto está más allá de los límites, ¿no? Por lo tanto, gracias por lo que estás haciendo. No voy a decir que es una vergüenza que la hayan tenido que acoger en Checoslovaquia, en la República Checa. Es una suerte que la hayan acogido allí, ¿no? Pero deberíamos abrir nuestras instituciones en España para que todos aquellos que nos estáis aportando vuestro capital humano, vuestro capital emocional, vuestro capital, toda la riqueza que estáis aportando a España en este periodo de transición hasta que Venezuela sea libre, pues pueda ser recogido, amparado, protegido, reconocido. Por lo tanto, gracias. Y quiero dar las gracias también al presidente Felipe González, porque no le he oído todavía. No le he oído, le vamos a oír ahora. Es lo más importante del día, ¿no? Después del informe, ¿no? Pero sé que no va a participar en la operación de blanqueo. No puede. No puede. O sea, después de todo lo que ha hecho, después de todo lo que ha dicho, después de irse allí, después de denunciar, después... y no es que no sea políticamente correcto, es un líder europeo gigantesco, ¿no? Y es un padre de esta patria realmente, ¿no? Quiero agradecerle que siga alzando su voz en este país y fuera de él por lo que es justo y lo que es digno, por la libertad. Y por tanto quiero agradecerle esa hermandad que ha tenido siempre, que lo sabéis muy bien los venezolanos, con el pueblo de Venezuela. Yo sé que no lo olvidaréis nunca, los venezolanos libres. Es muy incómodo. Hay otros presidentes que tienen otras posiciones y tienen una vida mucho más cómoda y viajan más cómodamente y se les recibe más cómodamente, pero él no está por eso, a él no le dejan entrar tampoco en Venezuela. Y por tanto quería darle las gracias por este ejemplo de dignidad humana y de dignidad política. Muchas gracias. Imagínense que de pronto hay un grupo periodístico en España, o sea, un grupo de periodistas, ¿no?, que le da un ataque extemporáneo de indagar la verdad de lo que pasa en Venezuela y hacen un comité de investigación de qué viene pasando. Sería fantástico, ¿no?, que pudiéramos tener noticias sobre lo que pasa. Pero no hablo de ninguna ideología ni de ninguna orientación, sino de gente que de verdad quiere investigar. Bueno, verán, yo solo bien vengo a agradecer a Tamara algo que es un bien cada vez más escaso, que es la coherencia. Y yo con la edad que tengo pretendo mantenerla. Voy a Venezuela desde hace 50 y pico años.
lo oyen bien, 50 y pico años. Y he conocido todo lo que ha ocurrido en Venezuela durante tiempo, aquello que decían la democracia más fuerte de América Latina, y que corregía García Pelayo, decía, es la partitocracia más fuerte, pero las instituciones son débiles. Y si falla una pata de la partitocracia y no hay instituciones que sostengan la democracia, podemos entrar en una aventura peligrosa. Esto ocurrió muy poco tiempo antes de que se diera el primer intento de golpe de Estado. Una vez que conocí a Chávez, que hablaba del golpe de Estado, del intento de golpe de Estado que hubo contra él, y del que lo salvó el general Baduel, que después murió en la cárcel absolutamente abandonado, pero fue Baduel el que lo salvó. Y claro, se lo agradecieron de esa manera. Era insoportable que esto ocurriera. Lo conocí también, no. Por tanto, veamos, voy a ser conciso. Lo primero que quiero hacer es recordar a Václav Havel. No es caprichoso que Tamara esté en una organización CASLA que tenga su sede en Checoslovaquia, a pesar de todo lo que ha cambiado, del divorcio entre Chequia y Eslovaquia, todo lo demás. No es caprichoso. Es todavía el legado que nos deja Václav Havel. Un legado que se fundamentaba, curiosamente, con un origen potentemente cultural, en una rebeldía que lo llevaba a defender sin concesiones el respeto a los derechos humanos, el respeto al pluralismo democrático y el respeto al Estado de Derecho. Sobre ese triángulo organizó su compromiso y su vida. Podía haber cualquier acontecimiento, él era fiel a ese trípode en el que basaba toda su voluntad. Y todavía tenemos algunas herencias de eso, y mira que han cambiado las cosas, y no siempre para bien. Por tanto, vamos a ver, con la edad que tengo, créanme, lo único a lo que no puedo renunciar es a la coherencia. Por tanto, ninguna operación de blanqueo para la revolución de Maduro, ninguna. En ningún momento. Por lo menos contando conmigo. No significa mucho, no significa más que una rebeldía personal, es decir, no, esto no me parece tolerable. Entre otras cosas, por convicciones y por coherencia, sino porque, como diría Don Quijote a Sancho Panza, no te preocupes, amigo Sancho, los que se engañan son ellos, porque nadie nos podrá negar la nobleza del empeño. Por tanto, mantener la coherencia tiene mucho coste, pero también tiene alguna satisfacción. Todavía me cuesta trabajo soportar no solo que se blanquee a Maduro, sino ver por las calles de Madrid algunos asilados que son responsables de lo que acaba de contar Tamara. Y han cambiado su condición en un gambito extraordinario. Dice, bueno, pero si yo cuando he podido ir a Caracas he conocido el horror de la tumba. Y debo decirle, Maduro tiene sus formas, sus maneras, pero de lo que estoy seguro es de que el talento para organizar esa estructura de poder, que en realidad lo que hace es solo confirmar su absoluta seguridad de que no lo desplazarán del poder, si no, no contaría la verdad de cómo proceden, no es suya. Ni siquiera es solo cubana. Tiene un origen en los países del este, que conocía bien Václav Havel, que es una estructura de poder. Esto no es una tiranía, que lo ha sido también, arbitraria. La tiranía arbitraria se ha perfeccionado con un totalitarismo de todo, controlando todos los poderes y al conjunto de la sociedad. Por eso hay 6, 7, 8 millones de venezolanos fuera de su país. Algunos, desgraciadamente, vuelven por la fuerza, porque no son bien acogidos en otro sitio. Y dentro de ese flujo hay de todo, como es natural.
Acabo de contar un ejemplo clásico o claro que se puede encontrar uno por cualquier esquina por la calle. Por tanto, hoy es un día para llamar la atención. Solo con esto habría trabajo, solo con esto. No, este no es el primer informe, ni el único. Conocí a Tamara en 2015. Y por tanto viene peleando mucho antes de eso. Pero desde 2015 yo la conocí, no ha cambiado su trayectoria. Ha seguido investigando, ha seguido documentando, etcétera. Y por tanto, no hay lugar a dudas de lo que hace y de cuál es su coherencia. Pero lo que llama la atención sobre esa coherencia, que es la coherencia para luchar contra un régimen que es delincuente, un régimen no solo represor de las libertades, que cierra los medios de comunicación, que hace a su antojo lo que quiera, que divide y separa a la oposición, que trata de ir a unas supuestas elecciones en las que no podrán participar a todos los que han echado, obviamente, y en las que pretenderá, por eso no estoy dispuesto a alabar ninguna basura de esa naturaleza, pretenderá, ya lo hizo una vez, elegir cuál será el candidato de la oposición al que va a vencer. Y tendrá todos los medios para hacerlo. Me duele decirlo, pero yo en esto ya no quiero entrar. Ha sido mucho el esfuerzo, muy repetido, y me doy cuenta de que ahora hay menos capacidad de convocatoria, menos capacidad, pero no menos rebeldía del venezolano respecto de lo que está viviendo con este régimen. Vamos a ver. Yo sé que las detenciones, sobre todo de militares de alta graduación, pasan por el control primero policial, para entendernos, venezolano, pero de vez en cuando reciben un pequeño mensaje. No, tú te vas con los isleños. Tú eres un detenido especial. Y como eres de especial relevancia, a ti te toca interrogatorio, tortura, secuestro real de los isleños. Bueno, ¿alguno piensa de verdad que Maduro, después del régimen que ha construido y que ha mandado, va a pactar unas elecciones limpias, con garantías, donde sea posible derrotarlo? Cosa que sería fácil de imaginar, porque apoyo a Maduro no pasará hoy en día del 18% de la población. Por tanto, él no va a arriesgar eso, créanme, y seguirá torturando, seguirá controlando. ¿Hay algún camino de coherencia? Sí, Tamara, el informe Casla, ese es de coherencia. ¿Hasta cuándo? Hasta que resista. Es sorprendente que se abra un espacio de interlocución con el poder de facto, pero el único que existe en Venezuela ahora. No es tan sorprendente. Hace 20 años, por estas fechas aproximadamente, después de un intento de golpe de Estado que fue, debo decir, de vodevil contra Chávez, fue disparate de organización, de resultados y de todo, pero después de eso hubo una huelga petrolera. Y la huelga petrolera puso más en peligro al régimen que el intento anterior que resolvió, repito, el general Baduel. Pero se atravesó un acontecimiento internacional de mayor cuantía, que fue la Segunda Guerra del Golfo. Y cuando se atraviesa ese acontecimiento internacional, se paraliza la huelga petrolera en Venezuela. Yo les puedo asegurar, pues ya soy muy mayor, le puedo asegurar que no fue una coincidencia. Por tanto, cuando la libró Chávez en aquel momento, no fue por su propia capacidad de respuesta, sino por las necesidades derivadas de lo que podía ser que se cerrara el flujo petrolero en el Golfo Arábigo o Pérsico, depende de cómo lo mirara uno.
por el conflicto. Estas cosas ocurren. Yo he estado en política mucho tiempo y lo sé. Por eso hoy lo que apelo es a la coherencia de la gente que cree en ese trípode de derechos humanos, Estado de Derecho y pluralismo democrático. Ninguna de las tres piezas funcionan en Venezuela. No se respetan los derechos humanos. Yo recuerdo a mucha gente que estaba en Caracas varias veces, no voy a rememorar, aquí tenemos presente algunas familias que me hayan visto por allí, porque estaba en su casa, he intentado ver a Leopoldo López, pero no tuve ese privilegio, tuvieron otros, pero yo no. Yo iba a defenderlo, pero no pude ir a verlo a Ramo Verde. No había manera de que pasara esa barrera que tenían un guardabarreras, digamos que se lo permitía a otros, pero no a mí. Pero en absoluto me preocupó. Por tanto, he estado varias veces en Venezuela. La situación actual es una situación más favorable, aunque solo fuera para recuperar las libertades perdidas, no digo ya para respetar los derechos humanos, no. Ahora estamos ante violaciones blanqueadas y consentidas de los derechos humanos. Por tanto, no es mejor la situación. Es una situación más difícil para actuar, mucho más difícil para mantener la coherencia. Por lo tanto, hay que seguir insistiendo. Y puede que algún día la Corte Penal Internacional decida quién es quién en esta partida y quién tiene que asumir las responsabilidades. Lo que han visto hoy es un hecho absolutamente excepcional. Es el organigrama impreso del funcionamiento, de las responsabilidades, de la cadena de mando y de quién es quién dentro de toda esa estructura. Un régimen que le llaman cívico-militar o militar-cívico, el peor temor que tiene desde hace años es el comportamiento de algunos oficiales que la dignidad no les permiten entrar dentro de ese esquema. Por tanto, hay una parte de las Fuerzas Armadas. Miedo a las manifestaciones no tienen, las reprimen. Nunca olvidaré a este muchacho de la orquesta de Venezuela con su violín y lo que sufrió esa criatura. Porque cuando lo sacaban de la cárcel, cuando lo sacaban de las torturas y lo volvían a dejar en la calle, otra vez iba por la calle con su violín. No decía otra cosa más que eso, pero tocaba el violín en la calle. No hay nada que duela más a una dictadura que un muchacho inocente tocando el violín. No lo podían soportar y se ha borrado de la memoria de todos, pero de la memoria incluso de todos, de casi todos, de la memoria de casi todos. Por tanto, ya, he vivido muchas cosas en Venezuela, muchas. El país más rico de América Latina ha sido esquilmado, robado por una élite absolutamente corrupta. País donde las libertades, a pesar de lo que digo de la partitocracia de García Pelayo, donde las libertades eran más firmes en América Latina, es un país sin libertades, sin libertad de prensa, sin libertad de opinión, sin libertad de organización. Eso. Y sigue siendo el país más rico de América Latina. Y más pobre. Cuando me dicen de la burbuja, me hablan de la burbuja de Caracas, claro que hay un número muy reducido de gente, incluso hijos del dictador, que celebran cumpleaños y en lugar de confetis llueven dólares en el escenario. ¿Lo pueden imaginar? Mientras tantos millones de personas pasan hambre. Eso ocurre. Ha ocurrido y seguirá ocurriendo. No hay manera de blanquear esto. Lamento que haya este intento. Ayer nos dolía que Lula lo hiciera. Introdujo el elemento de que había que ir a elecciones limpias y tal. Lo lamento. Pero no lo lamento solo por él. ¿Cuántas visitas está recibiendo Maduro? ¿Cuántos pequeños aportes de blanqueo reciben unos y otros?
Y el que pone las condiciones es él. Él pone las condiciones. Por tanto, se siente fuerza. Comprendo, y me va a entender Javier, comprendo que los que tienen intereses defiendan intereses. Pero los que defiendan los intereses generales, que deben ser los representantes o los que aspiran a representar la política, no pueden caer en eso. Tienen que mantener posiciones de coherencia y de firmeza. Así que lo único que puedo hacer, Tamara, es decirte, sigue. Yo siempre te apoyaré y te acompañaré. Sigue, para que nada de esto se olvide, porque a estas alturas de la película quiero decirles que algunos de los que han sufrido están dispuestos a pactar que no continúe la vía de la justicia para llegar al Tribunal Penal Internacional. ¿A cambio de qué? De nada. De nada. De blanquear a Maduro y perpetuarlo en el poder a partir de 2024. Pero ahora con una pátina de que ha ido a elecciones democráticas. ¿Qué elecciones democráticas? No hay censo. Ni puede haberlo. Hay millones de desplazados que no tienen derecho a votar, que no les van a dar la mínima oportunidad de votar. De esquilmar el voto más resistencial, expulsándolos del país, en un país que le han robado la oportunidad de comer. Si los escándalos de corrupción han llegado hasta las bolsas de alimentos, que para no emplear una terminología que solo entendemos algunos de los que estamos en eso, robar el alimento a la gente más empobrecida, más miserable, hacer negocios con eso, no han dejado títeres con cabeza, todo. Y siguen robando, y siguen torturando, y siguen encarcelando, y siguen reprimiendo, en medio de este cántico de medio alabanza de que hay que recuperar la comunicación y no sé cuánto. No estoy en contra de la comunicación, estoy en contra de la falta de coherencia, estoy en contra de que se blanquee lo que no es posible blanquear, porque Maduro no dejará de ser un responsable de crímenes de lesa humanidad, hagan lo que hagan los demás. Por tanto, gracias, Tamara, gracias por el informe, gracias por tu compromiso, y déjenme que termine recordando, es un buen homenaje a Václav Havel. Y Václav Havel era escritor de teatro y director de teatro. Y la represión más dura iba respecto de esta gente. Nada había más miedo en el régimen comunista de la antigua Checoslovaquia que alguien que hiciera teatro de vanguardia con libertad, aunque fuera en un local con poca gente, como aquí. Pero eran suficientes para inquietar a un régimen, aunque hubiera millones callados. Por tanto, conmigo puedes contar, pues yo no me voy a callar. Gracias. Yo sé que el presidente está apurado, muchísimas gracias, presidente, pero no quiero que se pare, yo quiero hacer hoy, en este momento, una maldad, ¿no? Hace poco nos reunimos algunas víctimas de crímenes de lesa humanidad en España y decidimos crear un comité contra la impunidad y la memoria histórica de los crímenes de lesa humanidad de venezolanos en Europa. Y pregunté al presidente González si le gustaría ser un asesor del comité y él aceptó, encantado de ser un asesor. También va a estar Diego Arria y yo quisiera invitar a Javier Cremade. Sería para nosotros un honor tenerlos a los tres como asesores. Y además quiero decir que aquí voy a permitirme nombrarlos, dos víctimas. Hay varias víctimas, pero quiero invitar a Gabriel Vallés, que estuvo en la tumba, color en Salet, y a Israel Cañizales, el padre del joven asesinado.
Ellos están aquí hoy y nos acompañan. Ellos dos son víctimas de crímenes de lesa humanidad. Y ellos dos, junto con otros que no queremos nombrar, que estamos conversando, y con los comités en Europa que se van a encargar de recaudar los distintos testimonios en todos los países europeos de venezolanos que hayan sido víctimas de crímenes de lesa humanidad. Nosotros con esos testimonios queremos actuar en las instancias europeas. Queremos ir al Comité de Derechos Humanos de la Unión Europea, queremos ir a instancias nacionales, para que esos victimarios que viven en Europa y que siguen llegando a Europa sepan que va a haber un comité que sabe que están aquí, que sabe que lo van a señalar y que algún día van a ir a la justicia. Ese es el sueño de las víctimas de esos crímenes, porque siempre va a estar prohibido olvidar, presidente. Yo creo que es nuestra labor, nuestro compromiso contra las personas que ya no están y contra aquellas víctimas y a favor de aquellas víctimas que nos han hecho llegar tan valientemente esos testimonios a pesar de lo que significa para ellos recordar. Así que bueno, muchísimas gracias, presidente, por habernos acompañado.